la topografía se puede clasificar, digamos, de dos formas, ¿verdad? Una es si hacemos nosotros el análisis de qué significa cada una de los componentes de la palabra. Y habíamos mencionado entonces que la palabra topo significa la tierra, o sea, nuestro planeta. Y luego decíamos que la palabra grafía viene del griego, que se deriva de lo que es grafos, significa representación, es una representación o dibujo, ¿verdad? Eso significa que, por ejemplo, si nosotros hablamos del significado de lo que es la topografía, al unir las dos explicaciones, diríamos que es una representación o un dibujo de la Tierra. Y por lo tanto quiere decir que todo lo que nosotros medimos está enfocado a querer representar las condiciones que obviamente se encuentran afuera, por decirlo así, dentro del entorno de lo que es el planeta Tierra, incluyendo también los cuerpos de agua. Eso quiere decir que la topografía no solamente mide lo que está en los terrenos, ¿verdad?, sino que mide también lo que está en los cuerpos de agua, como los mares, los lagos, las lagunas, los ríos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver dentro del planeta. Luego, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos diciendo que en otros libros dice, en otros libros dice que la topografía es una ciencia, es un arte y es una tecnología. Entonces habíamos mencionado que para que algo de manera general se le llame ciencia, tiene que cumplir con dos requisitos. Ustedes mencionaron que los dos requisitos son tener un campo de estudio, ¿verdad? Y el campo de estudio de la topografía es prácticamente la Tierra, o sea, es nuestro planeta, como ya lo habíamos mencionado. Luego teníamos que cumplir con un segundo requisito, ¿verdad? El segundo requisito es tener un método científico. Eso quiere decir que vamos a seguir una serie de pasos para poder comprobar que todo lo que estamos midiendo es cierto, ¿verdad? Vamos a calcular áreas, vamos a calcular distancias, vamos a calcular volúmenes, elevaciones, y básicamente toda la topografía se basa en lo que es la matemática, como parte del método científico. Entonces sabemos nosotros que la matemática es una ciencia muy extensa que tiene una serie de divisiones. Entonces prácticamente la topografía se vuelve como una aplicación de la matemática para poderse comprobar. Bien, eso es con respecto a lo que es la ciencia. Ahora, cuando hablábamos de arte, decíamos, ¿por qué la topografía es un arte? Porque a pesar de que nosotros tenemos el método científico que nos ayuda a poder comprobar los resultados, es importante mencionar que la topografía también depende de una serie de características para poder resolver un solo problema. Eso quiere decir que no hay una sola forma de poder, por ejemplo, medir un terreno, sino que existe de un montón de métodos, un montón de formas, instrumentos, etc. Y por eso quiere decir que la persona que se encarga de hacer un plano, básicamente se vuelve un artista, ¿verdad? Cuando ustedes llevan las clases de dibujo, les explican, por ejemplo, el significado de la intensidad de las líneas, ¿verdad? A veces hasta con un solo color de lápiz, usted puede notar que los planos, por ejemplo, tienen diferentes cosas que son más importantes que otras. Entonces a veces nos enseñan, ¿verdad?, cómo el lenguaje de las líneas que usted está dibujando puede llegar a representar una pared, un muro, un río, una montaña, ¿verdad? Entonces, básicamente ese lenguaje es como cuando usted está aprendiendo a comunicarse con otra persona. Entonces, una persona que se encarga de hacer un plano tiene que darse a conocer, pero tiene que saber que ese plano le tiene que entender otro arquitecto o otro ingeniero también, ¿verdad?, dentro de lo que es la construcción. O sea, que no lo van a tener que llamar a usted todos los días para preguntarle y decirle, oíme, ¿qué significa este número? ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué significa esta línea? O sea, no, ¿verdad? Nosotros seguimos como una especie de lenguaje, ¿verdad? De lenguaje gráfico, precisamente, para poder representar una ventana, para poder representar un muro, para representar una puerta, ¿verdad?
Entonces, prácticamente una persona que hace un plano es como que esté hablando un idioma también diferente, ¿verdad? Y por lo tanto, también la topografía se vuelve en un arte. Se vuelve en un arte porque la persona que conoce todas esas formas tiene también que aprender a dibujar y aprender a representar todos los elementos que están en la naturaleza. Entonces habíamos dicho que para que alguien sea, por ejemplo, artista, tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Ustedes mencionaron algunos ayer. ¿Cuáles se acuerdan que habíamos copiado? ¿Qué habíamos puesto aquí? A ver. Inspiración. Ajá, inspiración. Creatividad. Creatividad. Habíamos dicho también disciplina. ¿Qué más? ¿Qué más ocupamos? Vocación. Vocación. Talento también, ¿verdad? Sí. ¿Falta alguna palabra que copiamos? Inteligencia. Eso es lo que habíamos copiado, ¿verdad? Y nos habíamos detenido en la palabra disciplina porque habíamos mencionado que, por ejemplo, una persona, aunque tenga talento, aunque tenga imaginación, aunque tenga creatividad, necesita también tener disciplina porque eso nos ayuda a poder alcanzar las metas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien que solamente dependa de su talento para seguir adelante en la vida, puede ser que ese talento le sea suficiente en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones no. Y ese talento necesita irse, como quien dice, puliendo, ¿verdad? ¿Y cómo pulimos ese talento? Practicando y llevando una serie de pasos, ¿verdad? Disciplina, decíamos. Y habíamos mencionado que, por ejemplo, si usted se imagina a alguien a quien usted admira, puede ser en el ámbito de artista o en el ámbito deportivo, decían, esa persona necesita practicar, ¿verdad? Si no practicara, prácticamente a lo largo del tiempo también va a ir perdiendo creatividad, va a ir perdiendo talento. Y por eso a veces cuando nosotros miramos el ejemplo, digamos, en el caso del fútbol, ¿verdad? Porque está de moda hablar de fútbol. Entonces uno dice, bueno, esta persona o este futbolista es grandioso porque tiene talento, porque tiene creatividad, porque parece que las cosas las hace como que si fuesen fáciles, pero cuando ya después uno se pone se da cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? Entonces esas personas no solamente dependen de esto, ¿verdad? Porque se dice, por ejemplo, que el talento es algo innato, eso quiere decir que es algo que usted nace con él o no nace con él, ¿verdad? Entonces puede ser que sí sea bendecido y tenga talento. Pero ¿qué pasa? Si no practica, si no tiene disciplina, si no llega a practicar, si no llega a las concentraciones, ¿verdad? Si no duerme lo suficiente, si no descansa, si no se priva de hacer muchas cosas que la gente común hace, pierde su talento. Y a veces uno dice, mira, esta persona parecía que iba a llegar a ser muy buena, pero ya después terminó siendo igual que los demás, ¿verdad? No logró lo que se esperaba. Y así nos pasa también a nosotros. ¿A cuántos de nosotros no nos llaman los viernes o los sábados o los domingos invitándonos a cumpleaños, a fiestas, a paseos? Pero a veces nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad, por ejemplo el lunes, ¿verdad? Tal vez tenemos una entrega que hacer el lunes y a veces uno se tiene que poner a pensar, si yo me voy desde el viernes o el sábado o el domingo a pasear, yo no voy a terminar este plano o no voy a terminar esta maqueta. Entonces a veces a nosotros por la propia disciplina nos toca tener que rechazar, ¿verdad? Rechazar cosas y decir, no, no puedo ir al paseo, no, no puedo ir al cumpleaños, no, no puedo ir a la fiesta, ¿verdad? Sí tenemos disciplina. Ahora, si dependemos del talento y creemos que a pura creatividad vamos a llegar el lunes a poner una excusa, ¿verdad? Que se nos murió el gato o que se nos terminó el tiempo y que no pudimos tal vez presentar la tarea incompleta, puede ser que digamos, no, no importa, nos vamos a ir. Pero ¿qué pasa? Que eso hace que a veces no logremos los objetivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando uno va al gimnasio? Decíamos. Si usted llega al gimnasio,
Especialmente en enero, decíamos que en enero usted va a tener que hacer fila para poder hacer uso de una máquina, ¿no? Porque todo el mundo está motivado, ¿verdad? Que quiere bajar de peso, que quiere, ¿cómo se llama?, ganar musculatura, etc. Pero decíamos, casi siempre esa motivación al ser humano solo le duran 2 o 3 semanas. Es así como cuando iniciamos clase, ¿verdad? Tal vez usted ahorita que iniciamos clase dice, no, yo vengo con todas las ganas ahorita. Pero 2 o 3 semanas volvemos a caer en lo mismo de siempre. O sea, no entramos a clase. No. Es importante mencionar que todos ustedes aquí en el aula, sé que tienen esas cualidades. ¿Por qué? Porque esta clase la llevan los de ingeniería ambiental, los de arquitectura. No lo vimos. Ok, entonces, ¿por qué ocupamos tecnología? Porque tampoco es que vamos a ir a medir el terreno solo con el discurso que yo les acabo de dar acá, ¿verdad? Y decir, es que el ingeniero me dijo que soy inteligente. O sea, no, ¿verdad? Vamos a ir a medir el terreno, pero ¿cómo lo vamos a ir a medir? Tenemos que conocer los instrumentos, tenemos que conocer los software. Y ustedes saben muy bien que la tecnología va a un paso más adelante de lo que nosotros podemos avanzar. Eso significa que, por ejemplo, ahorita estamos en mayo del 2026, pero ya salieron las actualizaciones de los programas del 2027, ¿verdad? Lo mismo pasa hasta con los celulares, ¿verdad? Usted puede decir, ingeniero, yo me compré el celular ahorita en diciembre, 2026, es lo máximo que tengo, pero fíjese que ese celular ya quedó desactualizado, ¿verdad? Ya salió el 2027, a pesar de que no estamos todavía en el 2027. Entonces significa que necesitamos actualizarnos, ¿verdad? Necesitamos conocer de tecnología, precisamente porque usted va a necesitar esto, ¿verdad? Va a necesitar aplicaciones, va a necesitar software, va a necesitar instrumentos. Y a medida ha ido pasando el tiempo, sabemos nosotros que todo esto ha ido muy rápido. Eso quiere decir que, por ejemplo, los métodos y los instrumentos que probablemente usted está usando ahorita para poder medir, cuando usted se gradúe, se va a dar cuenta que capaz que ya ni se usa, ¿verdad? Entonces va a decir usted, pero ¿y entonces por qué lo voy a aprender? Bueno, porque el conocimiento no ha cambiado. A lo largo del tiempo, el ser humano ha medido distancias y ángulos. ¿Con qué lo ha hecho? Antes lo hacía con cintas, antes lo hacía con cuerdas, antes lo hacía con otros instrumentos rudimentarios, ¿verdad? Y hoy en día, pues, la gente mide con láser, mide con estación total, mide con instrumentos más precisos. Entonces, así ha ido pasando a lo largo del tiempo en todos los campos del ser humano, ¿verdad? Nos hemos tenido que actualizar. La ventaja es que ustedes han nacido en una época en donde desde que eran niños estaban acostumbrados, por ejemplo, a usar instrumentos digitales, a ver pantallas, a ver computadoras, ¿verdad? Entonces se supone que el cambio para ustedes no debería de ser tan abismal como el que sí sucedió hace 20 o 15 años atrás, ¿verdad? Entonces en ese sentido se supone que usted también entonces debe de investigar, ¿verdad? Investigar cuáles son los instrumentos más modernos que se están usando, e investigar cómo se usan, cómo se utilizan esos instrumentos para que el día de mañana, cuando a usted le toque, también esté preparado. Entonces, todos los celulares tienen una función, ¿verdad? Llamar, por ejemplo, o recibir mensajes. ¿Qué es lo que cambia entre un celular y otro, ¿verdad? Lo que cambia tal vez es el menú. Usted va viendo tal vez que las funciones que tiene un celular actual en comparación de uno de hace 5 años, tal vez es que ahora la cámara tiene mejor resolución, pero es lo mismo. Tomar fotos hace 5 años era lo mismo que tomar fotos hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, la resolución que usted tiene en su cámara se va a dar cuenta que es mucho más precisa que la de una cámara de hace 5 años atrás, por ejemplo. Pero el procedimiento básicamente es el mismo. Eso quiere decir entonces que es importante por eso aprender a hacer las cosas a mano, porque ya luego con estos software y programas y todo lo demás, lo que nos ayudan es a hacerlo tal vez más rápido.
pero básicamente estamos haciendo lo mismo. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda de aquí. Tiene la topografía, en resumidas cuentas, es esta. Que tiene la topografía básicamente es medir. Entonces, como nosotros necesitamos representar esas mediciones en un plano, vamos a dibujar escala, ¿verdad? De hecho, por eso fue que solicitamos que para la otra semana trajéramos aquí al aula, ¿verdad?, instrumentos de medición como el escalímetro, el transportador, ginógrafo, para poder dibujarlo. Entonces, independientemente de qué proyecto nosotros estemos midiendo, la topografía se encarga de medir distancias y medir ángulos. No importa qué proyecto sea, ¿verdad? No importa si es un terreno, no importa si vamos a medir una carretera, no importa si vamos a medir un edificio o si queremos medir una línea de conducción de agua, una línea de un alcantarillado, o sea, no importa qué proyecto sea. Usted anda midiendo básicamente dos cosas, distancias y ángulos. Entonces, las distancias pueden ser horizontales o verticales, ¿verdad? En el caso de las distancias verticales, son las que nosotros le llamaríamos altura, ¿verdad? Alturas. ¿Por qué medimos alturas? Porque necesitamos calcular, por ejemplo, hasta dónde va a alcanzar una altura de un edificio. Pero también medimos por debajo de la superficie. Puede ser que nuestro levantamiento topográfico se encargue de determinar hasta qué profundidad vamos a realizar, por ejemplo, una excavación, ¿verdad?, o un túnel. Eso quiere decir entonces que la topografía no solamente se encarga de medir lo que está en la superficie de la Tierra, sino que arriba y también abajo. Entonces vamos a tener que calcular justamente esto, ¿verdad?, distancias horizontales y distancias verticales. Entonces, esa es la principal característica que tenemos con respecto a las mediciones. ¿Cómo realizamos estas mediciones? Las realizamos mediante lo que se conoce como un levantamiento. Vamos a ver entonces qué es un levantamiento topográfico, ¿verdad?, y cómo está compuesto. Entonces veamos ahí la siguiente imagen. Levantamiento topográfico. Calcular y dibujar para determinar la posición relativa de los puntos que conforman una extensión de pie. ¿Qué podemos ver en esa imagen que está ahí en la parte inferior? Ok, ¿qué más? Tienen instrumentos, ¿verdad? Como les decía yo hace algunos minutos atrás, no podemos ir ahí a pura creatividad, ¿verdad?, o solo con lo que nosotros conocemos de matemáticas. Tenemos que saber determinar qué tipo de instrumentos son los que vamos a necesitar para poder realizar la medición. Entonces, ¿qué más miramos en la imagen ahí? Tiene chaleco, menos el jefe, ¿verdad? Este es el jefe. No lo habían notado. Es el jefe, ¿verdad? Y el jefe puede ir como quiera, ¿verdad?, sin chaleco, sin burro. Entonces, dentro de la imagen podemos ver, como decíamos nosotros, pues hay varias personas que se encargan de realizar el levantamiento topográfico. Generalmente a eso se le llama cuadrilla. Es una cuadrilla que va a tener que estar conformada por lo menos por un topógrafo y
por unos ayudantes, ¿verdad? A los ayudantes casi siempre se les llamaba cadeneros, porque antes se utilizaban cadenas para poder medir. Entonces, por eso se quedó ese nombre así, ¿verdad? Cadeneros. Bien, entonces vamos a ver nosotros que el levantamiento topográfico se va a dividir en dos etapas. La primera se llama trabajo de campo. Esa va a ser la primera etapa. Entonces dice ahí que es la recopilación de los datos o la localización de los puntos. Entonces, como la misma palabra lo menciona, el trabajo de campo es todo lo que se hace en el terreno, ¿verdad? Por eso les preguntaba cómo miraban ustedes que estaban vestidas las personas que estaban ahí, ¿verdad? Porque el trabajo de campo es el trabajo más complicado, tomando en cuenta que generalmente nosotros vamos a tener que estar a la intemperie, ¿verdad? Entonces los días que hace calor, como por ejemplo ahorita, tenemos que cuidarnos del sol, ¿verdad? Tenemos que andar tal vez con gorra, con manga larga, ¿verdad? Si es posible colocarse ahí su buen bloqueador para protegerse, ¿verdad? De los rayos del sol. Tenemos que andar con vestidura también adecuada, eso quiere decir que generalmente se utilizan jeans y también con zapato adecuado, como por ejemplo tipo burro, ¿verdad? Porque en algunos proyectos, especialmente donde están ya algunas construcciones, encontramos nosotros tal vez clavos tirados en el proyecto, ¿verdad? O miramos nosotros también que existe diferentes tipos de materiales, como por ejemplo acero o madera, nos podemos golpear, ¿verdad? Entonces también es necesario contar con zapatos adecuados. Ahora, el trabajo de campo se podría decir que no es para todo el mundo, ¿verdad? Porque es complicado. Hay lugares, como por ejemplo en estas imágenes, hay lugares en donde nosotros no tenemos ningún tipo de beneficio o comodidad, ¿verdad? En esta imagen que existe aquí, vemos nosotros una zona totalmente árida donde no vemos ni siquiera un árbol para podernos proteger, ¿verdad? Por eso es necesario pues llevar agua, decíamos, llevar zapatos adecuados, protegernos del sol, todo lo demás, ¿verdad? Porque a lo largo del día probablemente nosotros vamos a tener ya todo lo que tiene que ver con la intemperie, ¿verdad? Si llovió, pues ese día nos mojamos. Si estaba haciendo sol, que es lo más común acá en Honduras, ese día pues también nos quemamos. Hay lugares donde no hay ni baño, ¿verdad? Entonces también tiene que tomar usted en cuenta eso, ¿verdad? Que tenemos que incluso andar hasta bien de salud, ¿verdad? Porque no podemos ya en ese momento tal vez tener que buscar otro lugar. Bien, ese es el trabajo de campo, ¿verdad? La etapa número 2 se le conoce como trabajo de oficina. Y en algunos libros, anoten esto, en algunos libros al trabajo de oficina se le llamaba trabajo de gabinete. Entonces, el trabajo de oficina básicamente son todas las actividades que usted ya realiza para poder calcular y para poder hacer los planos, ¿verdad? Para poder representar las mediciones. Entonces, en el trabajo de oficina, se supone que usted ya está en la sombra, ya está con aire acondicionado o aunque sea con un ventilador. Se supone que usted ahí ya tiene también ropa más cómoda. Se supone también, ¿verdad?, que de igual manera al estar dentro de una oficina, pues va a tener usted mayor descanso, va a poder ir al baño, va a poder tomar cafecito con los compañeros a las 10 de la mañana, ¿verdad? Va a poder ver el mundial, ¿verdad? En la tarde, ya como a las 2, 3 de la tarde. ¿Ah? Sí, va, imagínate.
manden usted allá a trabajo de campo, justamente ahorita este mes está el trabajo del mundial. Complicado, por lo que lleve ahí su buena. Las oficinas eran así. Hace muchos años, cuando usted llegaba a pedir trabajo a una compañía de ingeniería o de arquitectura, estas eran las salas donde se encontraban los arquitectos y los ingenieros. Entonces los arquitectos tenían trabajo fijo como dibujantes. Tenían que hacer todos los planos, ¿verdad? Y probablemente dentro de una sola oficina usted iba a encontrar un montón de mesas, así como las que están en las aulas de dibujo, para poder hacer todo de forma manual. Y los ingenieros eran famosos por que su puesto se llamaba calculista. Entonces el ingeniero, usted llegaba y decía, soy ingeniero civil. Ah, ok, ¿cuál es tu puesto? Sos calculista. Vos vas a recibir todos los valores de los topógrafos y vas a tener que hacer cálculos matemáticos para encontrar distancias, volúmenes, áreas, todo eso, ¿verdad? Entonces, antes era así, ¿verdad? Antes usted llegaba a una empresa de ingeniería y encontraba esto, ¿verdad? Como todo se hacía manual, hacer un plano tardaba muchísimo tiempo, ¿verdad? Imagínese equivocarse en algo ahí, ¿verdad? O darle vuelta al café o algo y arruinar el trabajo de todo un equipo, ¿verdad? Era complicado. Entonces, antes los trabajos eran así. ¿Cómo son las empresas de construcción hoy en día? Son así, ¿verdad? El mismo gerente es el mismo ingeniero, arquitecto, el que diseña, el que cobra, el que hace el presupuesto, ¿verdad? El que hace el tiro de esquina y mete el gol. O sea, prácticamente las oficinas ahora ya no contratan tanta gente, ¿verdad? Y por eso ahora es complicado encontrar trabajo también. Porque usted ya se va a dar cuenta que cuando salga al campo laboral va a ser más difícil poder obtener una plaza dentro de una empresa. Usted no solamente va a llegar con su título y decir que ya trabaja fijo, va a tener que decir que hace varias cosas también. Además de ingeniero o arquitecto, usted va a decir, ¿verdad? También saqué un curso en esta especialización. También puedo hablar francés o inglés, ¿verdad? También recibí un curso en la Cruz Roja, ¿verdad? Entonces sé primeros auxilios.